Entonces dijéramos que la primera parte será ¿qué hizo Jesús en la última cena? Porque me he quedado muy sorprendido de ver que hay mucha gente que no tiene ni idea. Incluso ha habido sacerdotes que me han dicho, oiga, lo que acaba de decir usted, yo no lo había oído nunca. Digo, pues no sé qué hacen ustedes en el seminario, porque si un sacerdote no sabe lo que pasó realmente en la última cena, mal asunto, ¿no? Para ir sobre seguro vamos a empezar con lo que dice el Evangelio, ¿no? Es decir, que es la fuente del conocimiento sobre Jesús, la fuente mejor documentada que existe, ¿eh? Yo ahí tengo una charla sobre cómo son de fiables los evangelios y son absolutamente fiables. Es el documento antiguo más fiable que existe. Y no iba a decir esto, pero como voy a dejar llevar por lo que dice el Espíritu Santo en mi cabeza, pues lo cierto es que pensad que de todas las obras clásicas tenemos copias de siglos posteriores. O sea, de Platón lo que se sabe es de 1700 años posterior. Lo estoy hablando de memoria, pero más o menos es eso. De los evangelios sabemos que están escritos en el primer siglo y muy poquitos años después de que ocurrieran los hechos. Es decir, y además con tal cantidad de copias que, aunque se han perdido muchas de las versiones que se hicieron, como en cada comunidad cristiana tenía que ver los 4 evangelios, pues lógicamente ha habido miles y miles de copias y se conservan como 16.000 manuscritos de anteriores al siglo IV, o sea que, y todos coinciden, una coma arriba, una coma abajo, una mayúscula arriba, una mayúscula abajo, en fin, algunos pequeños detalles, pero realmente lo que nos dicen los evangelios está perfectamente documentado. Si no nos fiamos de lo que dicen los evangelios, no tenemos que fiarnos en absoluto de ninguna otra obra literaria, ni artística, ni histórica, ni nada, porque tienen muchísimas menos fiabilidad. Bueno, pues, perdón por el paréntesis, me meto en materia. Nos dice Marcos 14, 12, 15, que cuando iban a subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y él envió a 2 discípulos diciéndoles, esta frase la tengo que citar porque lo que dice aquí es muy importante para lo que voy a decir a continuación. Dice Jesús, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa que el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Primer dato, iban a celebrar la Pascua. Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande y amueblada. Disponed allí para nosotros. Pues nos ha dado un montón de información, ¿no? Pues parece que no, pero sí hay cosas importantes. Primero, donde celebran la Pascua es en un sitio que no es de Jesús. Por tanto, el cáliz que utiliza Jesús para instituir la Eucaristía, utilizando los instrumentos de una Pascua judía, pues el cáliz no era de Jesús. O sea, primera idea que hay que desterrar. Este es el cáliz de un carpintero, será de madera. No, señor. Por varias razones. Primero, un cáliz de madera es impuro porque no se puede purificar según los preceptos judíos. Por tanto, lo siento por los que son forofos de la película de Indiana Jones, pero fuera. Es decir, eso es un error como la copa de un pino. O sea, no podía ser un cáliz de madera. Segundo, Jesús no era carpintero, eso es otro tema. Pero bueno, pero como eso sí que sería meternos en otra charla, os remito a internet y va que chutar. Y bueno, pues está claro que los instrumentos para celebrar la Pascua los pone el dueño de la casa. ¿Pero qué sabemos del dueño de la casa? Pues dice varias cosas, concretamente 3, lo que he subrayado en blanco aquí, que son 3 indicaciones claras de que el dueño de la casa, lo que llama el pater familias en latín, pues era un hombre rico. Por tanto, el cáliz y los instrumentos que utiliza los instrumentos que utiliza Jesús para celebrar la última cena, que transforma de una Pascua común en una Eucaristía, que es una cosa completamente distinta, como vamos a ver, pues esas 3 indicaciones nos indican que ese dueño de la casa era un hombre rico. ¿Por qué? Pues voy a decir las 3. Primero, dice, veréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Entonces, mucha gente no sabe que en Oriente las que van por agua a la fuente son las mujeres. Cuando es un hombre trasteando con agua, es necesariamente un sirviente. Por tanto, el dueño de la casa tenía sirvientes, no es un tipo normal, es decir, es un tipo que está en un nivel económico superior. Segundo, dice, os enseñará una habitación grande en el piso de arriba.
Eso es muy interesante, porque eso quiere decir que tenía una casa de 2 pisos. En Jerusalén, toda la zona, prácticamente toda la ciudad, eran casas de planta baja. Solo había casas de 2 pisos alrededor del Palacio Real, en lo que se llama eso lo va a decir la siguiente diapositiva. Esto es una foto de la actual, si vais a Jerusalén, que lo recomiendo, tenéis que saber lo que vais a ver, porque claro, vais a ver la ciudad 2000 años después, no en el tiempo de Jesús. Entonces, esto es lo que se llama el cenáculo. Para los que tengan unas nociones de historia del arte, verán que un arco apuntado, lógicamente, es gótico. Por tanto, esta construcción es de la época de los cruzados. Luego, no es la casa que celebró Jesús la última cena, eso es evidente. Pero eso no quiere decir que no sea el sitio, porque los cristianos tenían noción de dónde se habían producido, porque ha habido cristianos en Tierra Santa toda la existencia, ¿no?, del cristianismo. Entonces ellos guardaban la noción de dónde fue el cenáculo. Bueno, entonces, como estaba diciendo, la localización tradicional del cenáculo está en la ciudad alta, que era la zona donde estaban los edificios de la gente más importante y estaban en torno al Palacio Real, el Palacio de Herodes. Bueno, esto es la segunda indicación de que no es una casa cualquiera, es una persona que tiene un poder económico alto. Pero además dice que era una habitación que algunas Biblias ponen amueblada con divanes. Eso es importante. O sea, yo no he visto nunca en mi vida una película que refleje la pasión, ni siquiera la de Mel Gibson, que es la que más se acerca, donde ponga correctamente cómo fue la última cena. Es decir, o están sentados en una estera en el suelo, o bien en una mesa normal sentados en sillas, que las sillas no son de la época. Si habéis visto la película La Pasión de Mel Gibson, hay un momento en que Jesús está haciendo una silla y la Virgen lo mira como diciendo qué cosa más rara, y hace así como si se sentara y dice, ¿esto qué es? Porque esas sillas no existían en el tiempo de Jesús. Eso es un guiño al espectador, pero como la gente no lo sabe, pues se queda igual. Pero lo cierto es que la gente pudiente se tumbaba a la mesa. Es decir, se tumbaba, como vemos aquí, en divanes. En la parte de entrada, donde está la sábana santa, entre la sábana santa y el sudario, que hemos puesto aquí las mejores réplicas que se pueden conseguir en el mundo, y no es broma porque es así, pues ahí tenemos una mesa con algunos instrumentos, réplicas, lógicamente, de la pasión. Es decir, como eran los clavos, como eran los flagrum, que se utilizaron para flagelar a Jesucristo, y también hay un diorama, que es cómo estaban puestos en la cena. Porque eso se sabe también, lo que no lo saben son los que hacen películas, que no se enteran. Pero la gente de nivel alto, de nivel económico de Jerusalén, utilizaba divanes como los romanos. Porque otra cosa que nos mienten en las películas es que nos dicen que los romanos estaban allí a sangre y fuego en Palestina, que era como se llamaba la provincia romana. Y desconocen que fue el Sanedrín, es decir, los príncipes y los sacerdotes del pueblo de Israel, los que pidieron a Roma que ellos pasaran a formar parte de una provincia senatorial. Por tanto, no estaban allí dominando. Otra cosa es que hubiera piques entre los romanos y los judíos, que efectivamente los hubo, porque eso es lo que pasaba, ¿no? Pero efectivamente sabemos que la gente que económicamente pudiente utilizaba divanes para tumbarse y para comer, lo cual es bastante incómodo, pero es como se hacía, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Cuando se dice, tengo que rectificar, me ha encantado la charla que ha dado el padre Santiago antes, ¿no? Pero tengo que rectificarle, no es María Magdalena la que llora a los pies de Jesús y seca con sus cabellos rompe el perfume y todo esto. Pues lo siento mucho, pero si leemos a San Juan, que escribe después de los otros evangelistas y sabiendo que ya se habían producido algunas malas interpretaciones, San Juan dice claramente, esto lo voy a leer para que os quede claro para siempre. Dice Juan: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, que era donde vivía Lázaro con sus hermanas Marta y María, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Es curioso porque en el Evangelio él no ha contado todavía esa resurrección, pero lo da por supuesto, porque sabe que los otros ya conocen los otros Evangelios. Y dice, le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, es decir, la hermana de Lázaro, no María Magdalena, a no ser que sea la misma, pero no hay ninguna seguridad de que sea la misma. María de Betania, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Bien, esto
cierro paréntesis, o sea, no era María Magdalena, por lo menos San Juan no nos dice que fuera María Magdalena. Pero si os dais cuenta, esto es una prueba de que Jesús estaba tumbado a la mesa, porque le invita a cenar un señor que tiene allí un montón de invitados, o sea, es una persona que tiene un nivel económico importante. Dice la casa de Simón el leproso, probablemente uno de los leprosos. También se decía el otro día que solo un leproso fue agradecido con Jesús, podría ser un hombre rico que tenía la lepra, que Jesús lo curó y en agradecimiento le invitó a cenar. Todo lo que decíamos de que hay que ser agradecidos, ¿no? Pero si Jesús hubiera estado sentado en una mesa normal, para que una mujer mojara con sus lágrimas o con el ungüento los pies, tenía que haberse metido debajo de la mesa. Lógicamente, eso indica necesariamente que Jesús estaba tumbado con los pies hacia atrás, y por eso ella puede acercarse y disimuladamente le hace el lavatorio de los pies. Y claro, y además causa cierto escándalo, porque era una mujer de vida disoluta. Entonces la gente dice, anda, si supiera quién está rezando. ¿Por qué Jesús se hace el sueco? Porque puede. Si se hubiera metido una mujer de mala reputación debajo de la mesa, no te digo nada, ¿no? O sea, lo que hubiera causado de escándalo, ¿no? Pues entonces la única manera de que la mujer pudiera hacer esto, esta María de Betania, es que Jesús estuviera tumbado a la mesa. Es más, sabemos que cómo estaban sentados, ¿no? En la cena pascual, dice un tal Charles Barrett, explica cómo estaban colocados sentados a la mesa, ¿no? Entonces dice, los participantes en una cena estaban recostados sobre su lado izquierdo y el brazo el brazo derecho está mal escrito, y el brazo derecho servía para lo estoy leyendo fatal. El brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo y el derecho quedaba libre para ser usado comiendo. Bueno, entonces eso, ya digo, es muy raro, muy incómodo, pero es como se hacía y las clases altas lo hacían así. Entonces, el lugar donde estaba sentado Jesús, según el protocolo judío, no es para hacerse la foto. Fijaos que en todos los cuadros está Jesús sentado en el centro y todos puestos en el mismo lado de la mesa para hacer un selfie o una cosa así un poquito rara, ¿no? O sea, realmente tenían que estar en torno a una mesa, ¿no? Y esta mesa tenía forma de U. O sea, y según el protocolo judío, Jesús estaría en una esquina. Este que he marcado aquí de color es el sitio de Jesús. Entonces, sigo leyendo que así no me equivoco. Dice, por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de Jesús, que tiene que ser Juan, tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús. Es decir, si Jesús está aquí y aquí está la cabeza de Juan, basta con tirarse hacia atrás y entonces poner la cabeza sobre su pecho, que eso se entiende perfectamente. Si no sabes esto, no entiendes nada, porque claro, que tenía que haber hecho ponerse así, o sea, es una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pues estaba, por tanto, fácilmente tirándose hacia atrás, podía poner la cabeza en el pecho de Jesús. Y dice, por eso podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de honor, era el puesto del predilecto, pero el puesto de honor oficial estaba al otro lado. Este estaba a la izquierda del anfitrión. ¿Y sabéis quién estaba a la izquierda del anfitrión? No lo hubieras dicho nunca, Judas. Impresionante. O sea, Jesús pone en el lugar de honor a Judas, sabiendo que le iba a traicionar, porque lo va a decir a continuación. Dice, estaba en un lado el predilecto, que era Juan, que estaba delante, pero el sitio de honor era el de Judas. Y en la otra punta de la mesa, es decir, en el sitio último, según el protocolo judío, estaba tumbado Pedro. Eso también lo sabemos porque Jesús va lavando los pies de todos y el último es Pedro, que dice, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús dice, pues no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Dice, pues entonces los pies y la cabeza y lo que haga falta, ¿no? O sea que esto no es literal, pero más o menos sabéis lo que está. Bueno, total, que hay varias cosas que hemos dejado claras, ¿no? Es decir, eso de recostar, o sea, el estar delante de Jesús y poderse recostar en el pecho de Jesús es un signo de intimidad y confianza. Lo que pasa es que los artistas, como no saben cómo estaban sentados, pues inventan cosas así. Es decir, qué cosa más rara que tenía que estar Juan de esta manera. Claro, pues era todo mucho más sencillo, ¿no? Y entonces llega Jesús y les dice que uno de vosotros me ha de vender. Lo tiene al lado, en el puesto de honor, y lo sabe perfectamente. Uno de los discípulos lo oye, claro, está delante, que es Juan, y entonces Pedro, que está en la otra esquina, le dice a Juan, que lo tiene del lado, ¿de quién está hablando? Y Jesús le dice, le pregunta a Juan, Jesús, ¿quién es
a veces hay que ser, cuando hablas con Jesús hay que ser un poco osado, ¿no? Es decir, vale, directamente le pregunta, oye, ¿quién es el traidor de todos los que estamos aquí? Y Jesús le dice, aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. O sea, le dio el bocado en la boca, otra cosa que tampoco se tiene en cuenta habitualmente. Entonces dice Juan, mojando pues el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. O sea, nada, sin ánimo de esto, de señalar. Y esto me permite hacer una referencia, porque me gusta ir a contracorriente. No sé, espero que no me excomulgue nadie por decir lo que pienso, pero en fin, como pues... Y es que tengo que deciros una cosa, actualmente se ha extendido la idea de que no hay que comulgar en la boca, que eso no es normal, hay que comulgar en la mano. Pues efectivamente tienen razón, no es normal, es súper extraordinario. Pero los judíos tenían clarísimo que cuando le dabas de comer a alguien en la boca era un signo de cariño y de predilección. Por tanto, eso de comulgar en la boca es un signo de que recibes a Jesús con cariño y que el que te lo da con cariño. Entonces ahora, no, en la mano, ¿por qué? Hasta hace 50 años estaba prohibido, bajo pecado mortal, tocar las especies con la mano. Y ahora resulta que es obligatorio. Cuidado, eso es muy raro, ¿no? Entonces, que se reciba la comunión en la boca es reconocer que Jesús te trata con el cariño propio de una persona a la que ama. Y antes se ha estado hablando también del amor de Jesucristo hacia nosotros, que se ha quedado ahí siendo machacado y solo y tal, todas estas cosas. Bueno, pues es que eso está bien también. Es decir, cuando te dan la comunión en la boca te están haciendo un signo de cariño, como ya se hacía desde la época de los apóstoles. Bien, esto lo siento, pero son prolegómenos, pero yo creo que había que aclarar algunas cosas y a mí me encanta además provocar, ¿no? Es decir, porque esto no lo oís habitualmente. Y entonces empieza a celebrarse la Pascua, ¿no? ¿Qué es una Pascua? Pues los judíos le llaman el Seder de Pesha. Seder de Pesha, que traducido literalmente sería el rito de Pascua. Ojo, otra cosa importante. La Eucaristía es un rito, y el rito no permite que el cura improvise. Es decir, si tú haces un rito, o sea, vamos a ver, en la vida los hombres somos rituales, o sea, cuando hay una graduación la gente tira los gorros al aire, en fin, ese tipo de cosas que son ritos. En una boda, pues el baile, el no sé qué, cortar el pastel, en fin, todo ese tipo de cosas son ritos, porque a los hombres nos gustan los ritos, a los seres humanos, nos gustan los ritos. Entonces es un rito que está arreglado y los judíos además son súper escrupulosos en eso. Entonces sabemos cómo era la Pascua de Jesús porque siguen celebrándola básicamente igual, o sea, con cambios mínimos, por eso tenemos que fijarnos. Entonces, es un ritual religioso judío que está establecido en el libro del Éxodo, Éxodo 12, 1 a 14, donde dice exactamente cómo se tiene que celebrar la Pascua. Y se celebraba la primera noche de Nisán, que Nisán es el primer mes del año para los judíos, y el 14 de Nisán es luna llena. Por tanto, sabemos que ese es el día de la fiesta que llaman ellos de los ácimos, porque no se puede tomar pan con levadura, tiene que ser pan ácimo. Y ese rito no es un rito festivo, inicialmente fue un rito festivo, pero la verdad no solamente es una fiesta, porque es un rito sacrificial. Por eso se sacrifica y se consume el cordero. Ahora ya no, desde que no se puede, los judíos no celebran el rito pascual con un cordero porque se tenía que sacrificar en el templo y el templo no existe, ¿no? Está destruido. Pero es un rito que recuerda, como vamos a ver enseguida, aquel momento en el que la sangre del cordero libró a los israelitas de la muerte. Eso es muy interesante. O sea, nosotros cuando tomamos la sangre de Cristo estamos preservados como los primogénitos de la muerte. Eso es que también hay una serie de cosas que no se profundiza en la Eucaristía y nos perdemos un tesoro tremendo. Bueno, de todas maneras, el tema central de la fiesta de Pascua es la Ahadah. No sé si lo he pronunciado bien porque hebreo no sé, pero bueno, significa contar la historia. Es decir, en la cena de Pascua un niño pregunta, se va leyendo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia por el pueblo, por su pueblo. Vale, entonces Pascua significa paso y tiene dos significados. Por una parte recuerda el paso del Señor que ayudó a los israelitas en el éxodo hacia la libertad. Por tanto, la Pascua también conmemora la libertad de los hijos de Dios y más concretamente que el ángel exterminador pasó sin tocar al pueblo elegido, como
la Eucaristía hará con nosotros, que nos preserva para la eternidad. Pero vamos a seguir un poco con el rito de Pascua. Y es que en un rito de Pascua se consumen, por una parte, panácimo, que se bendice antes de la cena, y se guarda una pequeña proporción que se llama el aficomán y que se consumirá después de cenar. Pues es un pan especial que se cita después. Y otro elemento fundamental es un koskidus, que es decir, es un cáliz de bendición. El koskidus es una copa de bendición que es distinta de las copas de la comida normal, es decir, es una copa especial. Hoy día a veces son metálicos, luego diremos que en el tiempo de Jesús no lo eran. Por tanto, ese koskidus se utiliza para bendecir vino 4 veces, hay 4 bendiciones. Y esto que voy a decir es judío, no es cristiano, pero los cristianos lo hemos asumido completamente en cierta medida, como vamos a ver. La primera copa que se bendice es la copa llamada de la santificación, que es el que introduce ese koskidus y con él la cena de Pascua. La segunda copa es la copa de la salvación, en el que se cuenta cómo Dios, en el libro del Éxodo, ha salvado a los israelitas de la muerte en Egipto. Luego se para, se come, se cena, y después de la cena hay otras 2 bendiciones rituales con la copa de bendición, que son la tercera copa, es la que se llama la copa de redención. Repito, este es el nombre que tiene para los judíos. O sea, la copa de redención es en la que pensamos que Jesús estableció la Eucaristía, porque cambió el sentido, como vamos a ver enseguida. Es decir, se estaba celebrando una cosa y Jesús de repente transforma lo que era un rito, que qué casualidad Dios había establecido cómo se tenía que celebrar, como estableciendo las bases para que Jesús luego lo modificara. Esto tiene toda la pinta de ser así. Y efectivamente, después de la cena se bendice la tercera copa, se consume, ahí hay una bendición, pero Jesús añade lo de esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que eso es sorprendente, probablemente con la ficomán o con el pan que se había reservado. Y por otra parte, cuando dice esto es mi sangre, que ya se ha dicho algo, pero eso es tan brutal que para los judíos era impensable, ¿eh? Es decir, que Jesús diga el que come mi carne, el que no come mi carne beba mi sangre, o al revés, lo dice en positivo, tendrá vida para siempre. Pues eso es incomprensible. Es decir, ¿cómo que dice que tenemos que ser caníbales? Bueno, pues debió ser tan chocante esto que se acordaban perfectamente de las palabras de Jesús. Y aquí es una cosa interesante que vamos a decir, y es que al final se finaliza el cáliz bendiciendo por cuarta y última vez el cáliz, el koskidus, pero con una copa que se llama la copa de la consumación, donde lo que se viene a decir, el celebrante dice que todo se ha realizado de acuerdo con lo que Dios quería. Esto es lo que significa la copa de la consumación. Bueno, el koskidus, pues por ejemplo, se sabe, ya he dicho que ahora puede ser de metal, pero en el tiempo de Jesús, aquí vemos esa estantería que se ve ahí, es de una casa que se destruyó en el año 70, está en Jerusalén. La gente va a Jerusalén y los guías colocan el día libre, el día que está todo cerrado, no puedes ir a ningún museo. Nosotros, yo he ido varias veces con el Centro Español de Sindonología y dijimos, queremos estar un día en Jerusalén para ver museos. Y uno de los museos que vimos fue el de la Casa Quemada. Y ahí hay una vajilla del tiempo, del año 70, o sea, muy poquito posterior al tiempo de Jesús, donde se ve exactamente una copa que es como de piedra y es como se tenía que utilizar. Por fuera puede ser basta, pero por dentro tiene que estar completamente pulida. Casualmente se parece muchísimo a el Santo Cáliz que hay en Valencia, porque el Santo Cáliz de Valencia sería esto, todo lo demás es el relicario, ¿eh? Es decir, y ahí hemos traído una réplica que lo vamos a poner con las otras réplicas que están a la entrada de la basílica, pero esto es un cáliz de bendición judío. Y es exactamente, esto es una pieza que nos han hecho quitando el relicario del Santo Cáliz. Y es la única pieza que podría ser el cáliz utilizado por Jesucristo. No solamente porque tiene una tradición, eso da para otra charla, pero no puedo entrar en eso, ¿no? Sencillamente decir que tiene que tener una capacidad mínima, que es entre un revit y 2 revits, total son pues 170 mililitros o algo así de agua, pero eso está establecido porque los judíos son súper estrictos en ese tipo de cosas. Es decir, un judío creyente sabe qué pie tiene que poner cuando se levanta de la cama, cuál es el que tiene que poner primero en el suelo, qué zapato tiene que atarse primero, qué tal, o sea, está todo perfectamente arreglado. Bueno, pues
he pasado hacia atrás. En el cáliz de Valencia, pues sabemos, y no voy a entrar en más detalles, simplemente lo hemos traído aquí para que lo veáis, pero tenéis un folletito, no habrá para todos, pero alguno puede coger un folleto que explica un poquito la cosa, ¿no? La copa superior es un ágata veteada, es de piedra y está perfectamente pulida por el interior. De hecho, trajimos a unas gemólogas de Zaragoza, que estuvieron determinando que les llamaba mucho la atención que fuera una copa que estuviera más pulida por dentro que por fuera. Y dice yo, eso es típicamente judío, porque lo que tiene que ser estanco es el interior, lógicamente. Y sabemos que estas copas se hicieron entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I, porque Plinio el Viejo nos dice que a mediados del siglo I dejaron de hacerse de colores y se empezó a hacer de cristal de roca, que es una piedra también, pero transparente. La unión es el relicario con asas. ¿Por qué tiene asas? Porque antes del Concilio Vaticano II las cosas sagradas no se tocaban jamás con las manos. Solo manos consagradas podían tocar los cálices y cosas así. Y cuando se tenía que coger el cáliz se cogía un pañito para que no se tocara con las manos. Bueno, pues tratándose de una reliquia le ponen asas para que tú puedas enseñarla sin tocarla. Y luego, lo más sorprendente es que en la parte de abajo, ya digo, esto daría para una charla de hora y media, pero no tenemos, ya digo, está en internet. Entonces, el vaso invertido, la naveta tiene una inscripción que después de muchísimas vueltas se ha podido descifrar. Está escrita en árabe y en hebreo, curiosamente si lo miras así, lo lees en árabe, si lo miras así, lo lees en hebreo, que pone Jesús es Dios, Yeshua Yahvé. O sea, más claro agua, es decir, que puede ser. Es decir, que los cristianos han tenido intención de guardar las reliquias más importantes, y esta es una reliquia de primer orden. Bueno, entonces, esto es lo que podría ser, pero tenemos una idea de cómo era un cáliz de bendición de los que se usaban en el tiempo de Jesús. Bueno, pero esto es lo que hacen los judíos. Y la pregunta es, ¿y qué hizo Jesús en la última cena? Pues hizo una cosa muy rara. Es decir, ya he dicho que los ritos no se modifican, a no ser que tengas intención expresa de hacerlo, pues la Pascua es un rito que nadie se atrevería a cambiar, pero Jesús hace tres cosas que son verdaderamente insólitas. En la última cena Jesús introduce tres modificaciones, como digo, que son impactantes. Por una parte, el lavatorio de los pies. Ya he dicho que le lava los pies a todos los apóstoles y cuando llega Pedro, ahí está enfurruñado el hombre diciendo, a mí no me vas a lavar. Bueno, pues el lavado de los pies es un rito que simboliza la hospitalidad de Oriente. Se hacía frecuentemente, pero se consideraba un rito repugnante, porque la gente llevaba los pies no perfectamente recién duchados, ¿no? Y era algo que se hacía por parte de los esclavos. Jamás un maestro con discípulos hubiera realizado nada menos que lavar los pies, que ya digo que era una cosa repugnante, se consideraba pues algo que tenían que hacer los esclavos, como digo, ¿no? Entonces, pero no obstante, sabemos que lavar los pies es un gesto de hospitalidad, pero Jesús lo que ocurre es que dice, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea el servidor de los demás. Es un signo de humillación de Jesús, pero en realidad de ponerse como alfombra para que los demás pisen blando, ¿no? La segunda cosa insólita que hace Jesús es la institución de la Eucaristía, ya hemos dicho, ¿no? Es decir, acabada la cena, es decir, como dice la Eucaristía, acabada la cena tomó el cáliz. ¿Por qué no dice qué cáliz? Porque todos los judíos sabían qué cáliz era. Y los primeros cristianos también lo tenían claro, era el cáliz de redención, es decir, la tercera copa. Y dice, primero, tomad y comed, esto es mi cuerpo, como he dicho, y después, tomando el cáliz, dando gracias, que las gracias se dan en el rito judío, dice y añade, esto es lo importante, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Ojo, porque esto, la gente dice, el cáliz de la nueva alianza, y se queda tan pancho. Esto significa algo muy importante, y ahora vamos a profundizar en ello, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Antes se decía en misa, pero era un error que se ha rectificado porque Jesús no dijo por todos, dijo por muchos. Y por tanto, si estamos diciendo lo que dijo Jesús, hay que decir lo que dijo Jesús, no inventárnoslo, ¿no? Entonces dice que será derramada por muchos para remisión, es decir, para el perdón de los pecados. ¿Qué es esto de la nueva alianza? Es que Dios había establecido una alianza con el pueblo de Israel. La alianza antigua se da en la sangre de Abraham. Cuando a Abraham se le dice que tendrá tantos descendientes que cubrirán la tierra y serán como las estrellas del cielo. Eso es la alianza. Luego esa alianza se refuerza con Moisés, cuando reciben los 10 mandamientos. También con David, cuando Dios le dice que
un descendiente suyo reinará para siempre, lo cual quiere decir que no es una persona física, porque nadie reina para siempre, la gente se muere. Bueno, esa es la antigua alianza, es decir, el pacto especial, el contrato que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Pero la nueva alianza es en la sangre de Cristo, no ni siquiera la sangre del Cordero, es en la sangre de Cristo. Y esto es muy importante, porque la antigua alianza solo incluía a los miembros de Israel y la nueva alianza incluye a los miembros de la Iglesia que participamos de la sangre de Cristo. Y para los judíos en la sangre está el alma. También hay que entender que cuando se dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, eso es un sacrificio, porque si tú separas el cuerpo de la sangre, se ha producido una muerte. Lo que pasa es que es una muerte, y ahora seguiremos viendo hasta qué punto es así. Pero hay una cosa que yo, lo siento, pero soy profesor de Derecho. Los que suelen hablar de esto suelen ser teólogos. Pero un profesor de Derecho ve una cosa aquí que nadie ve y que a mí me parece sorprendente porque es muy evidente para mí, ¿no? ¿Cómo Jesús podía modificar la alianza? Os voy a proponer una cosa. Bueno, no estáis ninguno en esta situación, pero imaginaos que de repente llega vuestro padre, se va al banco y dice: hola, vengo a renegociar la hipoteca de mi suegra. ¿Qué va a decir el bancario? Pues que venga su suegra, porque usted no es parte del contrato. Entonces, ¿cómo puede uno que no es parte del contrato modificar el contrato? En la época de Jesús, en el derecho romano ya existía una figura que se llamaba la novación, que es transformar parte del contrato manteniendo el mismo contrato. Entonces, cuando Jesús dice que hace un contrato nuevo, es decir, una nueva alianza, se pone en el lugar de Dios. Solo Dios puede modificar el contrato, porque solo Dios lo ha hecho. Claro, yo de niño pensaba a veces, ¿dónde dice que Jesús sea Dios? Porque tú vas leyendo el Evangelio y no lo dice en ningún sitio. Pues este es un sitio clarísimo. Solo Dios puede modificar la alianza con el pueblo de Israel. Tiene que ser parte, y es parte. Lo que hace, por tanto, es una novación. Pero esto es importante, ¿no? Porque lo que está haciendo es hacer una alteración que tiene mucho significado, ¿no? Pero esta es la segunda cosa. Jesús se manifiesta como Dios cuando instituye la Eucaristía. Y tercera cosa insólita que hace es que, según podemos deducir del texto de dos de los evangelistas, Jesús no concluyó el rito de la Pascua judía, porque tenía que, concretamente, no, lo vamos a ver, primero vamos a ir por partes. Dice Lucas, dice el Evangelio de San Lucas, que pues dice Jesús cuando les da a beber de la copa, dice: os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Fruto de la vid, no dice vino, en este caso dice fruto de la vid. Y más adelante, o sea, en otro texto, Mateo dice: después de haber cantado los himnos, que eran el Jalel, lo que nosotros llamamos el Aleluya, que son los salmos 113 a 118 de la Biblia, dice: salieron hacia el monte de los olivos. Si nosotros leemos en el procedimiento, el rito de la Pascua judía, veis que está el Jalel, o sea, está el Barej, que es la bendición de la tercera copa, que es donde Jesús establece la nueva alianza. Luego está el Jalel, que es la alabanza, o sea, la alabanza del Señor, la aleluya. Y luego hay una bendición de la cuarta copa y después se consume la cuarta copa. Pero lo que dice el evangelista es que, cantado el Jalel, salieron. No dice que consumieran la cuarta copa. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Jesús, al cambiar el sentido de la tercera copa, donde lo que había dicho es que iba a derramar su sangre, no podía decir luego que estaba consumado, porque no se había cumplido ese hecho todavía. Él está anticipando lo que va a hacer, pero el propio Jueves Santo no puede decir que lo ha cumplido, ¿no? No puede decir que todo se ha realizado de acuerdo con lo que Dios pretende. Pero si seguimos leyendo, lo que sabemos es que a continuación se van al Huerto de los Olivos. Otro sitio que no se entiende a no ser que estés allí. Si tú te vas al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está enfrente de donde estaba el templo. Y si te subes al Monte de los Olivos, podías ver por encima de la muralla del templo, o sea, de la muralla de Jerusalén, se veía el Sancta Sanctorum, que era el sitio donde, según los judíos, habitaba Dios Padre. Por tanto, era como ponerse enfrente al sagrario para rezar.
O sea, que no es que se van al huerto, se van por ahí a ver si hacen tiempo y rezan un poquito, sino que se ponen enfrente del sagrario, es decir, del sitio donde Dios habitaba en el templo de Jerusalén, y entonces para pasar la noche en oración. Otra enseñanza que normalmente no tenemos en cuenta. O sea, el mejor sitio para orar es frente al sagrario. Entonces, ¿y allí qué ocurre? Pues allí pasan muchas cosas, también da para otra charla de 1:30, pero lo cierto es que dice, por ejemplo, Lucas, que Jesús se apartó de ellos como a un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Habéis oído alguna vez alguna homilía donde se hable de a qué cáliz se refiere Jesús? Pues según lo que os acabo de decir, lo sabéis perfectamente. El cáliz que Jesús tenía que consumir simbólicamente es el cuarto cáliz, que es la copa de la consumación. Es decir, él ha prometido que va a derramar su sangre y lo que le dice al Padre es que le cuesta derramar su sangre. Pero claro, es que no fue una cosa, ahora veremos en la segunda parte de esto cómo fue de dura la pasión. Pero fijaos qué curioso, seguimos leyendo, es que la gente lee el Evangelio sin tener ni idea y no vale la libre interpretación, hay que enterarse con alguien que sepa y que te ponga las claves. Por eso hay que hacer homilías donde se digan cosas que den claves, no se hable del tiempo, que a veces hay algunas homilías que, en fin. Bueno, todos los curas que tenéis aquí hacen unas homilías fantásticas, o sea que no me refiero a ninguno de ellos. Bueno, pues fijaos qué curioso. Dice San Marcos que camino de la cruz Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra. Este vino mezclado con mirra era un narcótico y se le daba a aquellas personas que iban a ser crucificadas para que se quedaran medio dormidas en la cruz y se les hiciera más corto el sufrimiento. Pero Jesús lo prueba y dice: no quiero. O sea, él quiere vivir la pasión siendo consciente, no inconsciente. Por tanto, la primera vez lo rechaza. Pero cuando está en la cruz, dice San Juan, que empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Y entonces Jesús lo probó y dijo: todo está consumado. Es decir, lo que hace Jesús es que esta es la cuarta copa, la que pone fin a la Pascua. Es decir, el rito de Pascua se queda inconcluso, se queda abierto, porque previamente entre la tercera y la cuarta copa tiene que producirse el sacrificio. Y Jesús, cuando, justo según San Juan, lo último que dice antes de morir en la cruz es: todo está consumado, es decir, he cumplido todo de acuerdo con la voluntad de mi Padre. Ahora está de moda decir: no, Jesús lo mandó a matar Pilato, pero si no hubiera sido por eso, se hubiera producido la redención. Pero es que Jesús quiso redimirnos con su dolor y darnos el sentido del dolor, que es importantísimo. Una persona que no tiene fe piensa que el dolor es una maldición, y la verdad es que es una cosa que intentamos evitar. Pero el dolor redime. Si tú ofreces tu dolor, tus contratiempos, tus problemas, los ofreces a Dios, estás ayudando a la redención, estás haciendo bien. Por tanto, no es una cosa baladí, no es una cosa que no tenga importancia, ¿no? Entonces, el cáliz de consumación Jesús lo toma con el vinagre, que según me dijo la presidenta de la comunidad hebrea de Valencia, con la que tengo relación, yo he dado una charla hablando del Santo Cáliz y ella al lado confirmándome todo lo que estaba diciendo. Es decir, claro, cuando dije que Jesús era Dios, dijo: bueno, eso yo no lo pienso. Digo: bueno, ya sé que no lo piensas, porque si no serías cristiana, claro, lógicamente. Pero aparte de eso, pero esto encaja perfectamente con lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, quedaba, como digo, el cáliz de la consumación, y se puede realizar con vinagre. Lo que pasa es que nadie lo toma, pero cuando Jesús toma con la esponja el vinagre, cierra la Pascua. Por tanto, no se puede separar la última cena del sacrificio de Cristo en la cruz, que ahora hay tendencia a pensar que la última cena es una especie de comida de amiguetes o de despedida, y de eso nada. Es decir, Jesús sabe muy bien lo que está haciendo y modifica la Pascua sabiendo lo que está haciendo, lo que quiere hacer. Y lo que dice es que va a entregar su cuerpo para la redención nuestra. Por tanto, hacer de la misa una fiesta, no. Eso no lo ha dicho nunca la Iglesia. Y si se dice ahora, es una herejía. Lo siento, pero es así, porque es que no hay ningún autor de ninguna época hasta ahora que la misa es una fiesta para encontrarse con Jesús. No. Pues es un banquete fraterno. Pues no. Es decir, pues tú puedes celebrar los banquetes fraternos que te dé la gana, pero eso no es una misa. Bueno, ya digo, yo de aquí saldré excomulgado o algo así, pero espero que no, porque no se puede ser coherente en esta vida. Bueno, segunda parte.
Ahora vamos a ir mucho más rápido, porque esto que os he dicho yo creo que os sonaba nuevo a casi todo el mundo. Entonces, la sábana santa, ¿por qué vamos a hablar de la sábana santa un momento? A mí me han dicho, desde que he llegado aquí todo el mundo dice, ¿usted es el de la sábana santa? Digo, no, el de la sábana santa es Jesucristo, yo soy uno que habla de ella, ¿no? Bueno, entonces, la sábana santa nos muestra cómo fue el sacrificio de Cristo, que tampoco se hace mucha referencia a esto. Hay una cosa que me pone muy nervioso, y es que teóricamente no tienes obligación de ir a misa durante la Semana Santa. O sea, pasas del Domingo de Ramos al de Resurrección. El Domingo de Ramos se lee a toda castaña de rápido la Pasión de Cristo, y además cortando trozos. Y además ahora está de moda decir, siéntense. Y yo digo, ¿por qué puñeta nos tenemos que sentar mientras se está leyendo el Evangelio? Eso es una irregularidad absoluta. No, pero es que hay gente que no puede mantenerse de pie. Pues se sentará. Igual que si le digo yo a un señor, o sea, pónganse de pie. ¿Y los paralíticos nos tenemos que poner de pie? Pues ya se ve que no. O sea, es que hay que ser idiota. O sea, pues, o pónganse de rodillas. Es que hay gente que no se puede poner de rodillas. Pues no se ponga, pero si está dicho que tiene que ser de rodillas, es de rodillas y no es por casualidad. Si usted no puede, pues lo siento, pues como si es cojo o si le falta un brazo. O sea, pues no podrá, yo qué sé, saludar con la mano si no tiene brazo, pero eso es bastante evidente, ¿no? Bueno. Total, que no nos enteramos de cómo es la pasión, porque se va tan rápido y encima sentado, no sea que la gente esté 10 minutos de pie. ¿Cómo va a estar uno escuchando 10 minutos el Evangelio de pie? Total, están contando cómo Jesús murió haciéndose chichinas, lo hicieron fosfatina por ti y tú no eres capaz de estar de pie mientras se lee eso. Flipo. Bueno, pues tenéis al fondo de la iglesia, entrando a mano derecha, tenéis una réplica, ya he dicho antes, de la sábana santa a tamaño natural. Entonces tengo que decir una pequeña cosa porque lo que quiero es contar lo que se ve en la sábana santa, ¿no? Pero tengo que dar algunos datos para los que no sepáis nada. La forma de enterrar el cuerpo es una forma que se utilizaba en el tiempo de Jesús y se sabe por la arqueología que era así. Tan es así que la sábana se colocaba la mitad extendida sobre la losa, el cuerpo desnudo encima y de luego de la cabeza a los pies. Esto hace que en la misma cara de la tela se pueda ver una imagen anterior y posterior del cuerpo. No se ha dado el caso de nadie que haya dejado la huella en la tela que envuelve al cadáver. Nunca. O sea, no sé por qué la gente piensa que te colocas una tela en la cara y se te queda la cara en la tela. Haced la prueba a ver si ocurre, ¿no? A no ser que seas muy guarro y no te hayas lavado en no sé cuantísimo tiempo, pero ni así. Bueno, entonces, claro, lo que hacemos es que normalmente para que se vea mejor cortamos la foto y la ponemos en vertical, ¿no? Y eso sería más o menos lo que se vería de la sábana santa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos por una parte una serie de quemaduras que la gente dice, yo veo ahí la cara del demonio. Digo, sí, yo a Pepito Pérez o al Mickey Mouse, pero eso es son quemaduras. Eso es, hay gente que viene y me lo dice, yo es que veo ahí el demonio. Digo, pues enhorabuena, pero en fin. Bueno, mejor dicho, bueno, enhorabuena, no, mejor que no lo vea, pero bueno. Pero lo que es interesante de la sábana es la parte central donde está la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre. Una de las cosas que llamó la atención y que hizo que la sábana santa se considere una reliquia infalsificable es que cuando se hizo la primera fotografía, esto hay que explicar porque vosotros hacéis una foto y no hay que revelarla, pero hasta hace 4 años o hace 4 días, ¿no? Para mí es en mi vida hasta anteayer, vosotros ya habéis vivido siempre en la época digital, pero cuando uno hacía una fotografía, primero había que obtener el cliché y el cliché te lo revelaban. Y el cliché tenía la imagen en negativo. Bueno, pues cuando se hizo la primera foto de la sábana, que esta sería la foto en color, se vio que en el negativo fotográfico, es decir, en la inversión del claro oscuro de todo el cuerpo, se veía perfectamente cómo era el hombre de la sábana santa. Es como si fuera un retrato. Tengo una amiga que dice, es el primer selfie de la historia. Bueno, pues puede ser. O sea, podemos decir que la sábana santa es el primer selfie, es un autorretrato del propio Jesús. Y fijaos la diferencia que hay, por ejemplo, entre el rostro. Ese es el rostro que se ve en la sábana santa y esto es el negativo. Pero es que la sábana no es este negativo, no es esta imagen azul. Esto es la inversión del claroscuro. Esto sería falsificable, discutible, pero por lo menos se vería. Pero que hace siglos tengamos una imagen que es perfecta, pero hasta que no se descubrió que estaba invertida la imagen, que estaba en negativo, no se entendía nada. Entonces, a ver quién puede hacer esto. Hace siglos. Imposible. Más cosas rápidas. Las investigaciones sobre la sábana santa han sido muchísimas, pero en serio
Hubo una comisión del año 69-73 que estudió al principio, con los medios que tenía, que eran muy antiguos, lo que hicieron. Y luego hay una investigación muy seria y publicada en revistas científicas, otra cosa que no se dice nunca. No, es que bueno, la sábana santa la han estudiado una monja y 4 curas y no sé qué es cuánto. Pues no, señor. O sea, el equipo Sturp eran 33 personas, casualmente, 33 personas científicos de primer orden. En esos 33 científicos que estudiaron la sábana santa había 9 del laboratorio de Los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica. Físicos de Los Álamos, eran tíos de primer nivel. Entonces, estos señores estudiaron la sábana santa y llegaron a la conclusión de que la imagen es irreproducible, que no tiene forma de hacerse una huella así, pero está ahí, la ves, y por tanto pueden saber lo que hay. Seguimos avanzando. Los descubrimientos en cuanto a la huella son sorprendentes, pero también se puede ver que en la sábana hay un estudio, se puede hacer un estudio médico-legal, que es justo lo último que vamos a ver, simplemente rápido para que os hagáis una idea de cómo fue la pasión de Cristo, porque ahí se ve perfectamente. Y además está claro que es un enterramiento. En la sábana no es un cuadro, hay restos de ungüentos, que son los que cita Plinio el Viejo, que se utilizaban en los enterramientos de los reyes del siglo I. Para entender esto hay que saber que Jesús fue enterrado por 2 personajes muy importantes, miembros del Sanedrín, que son José de Arimatea y Nicodemo, y que eran seguidores de Jesús y pensaban que Jesús era el Mesías y por tanto el rey de Israel. Y le utilizan la mejor sábana que pueden conseguir, que era con la que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, y utilizaban los ungüentos que se utilizaban en los entierros de los reyes. Es decir, que, claro, no, pues es que, total, pues se pueden utilizar cositas, pues yo en vez de un cáliz de oro o tal, no, pues yo uso uno de barro, pues eso es una guarrada. O sea, en primer lugar, que tú, mira, San Francisco de Asís, que da la casualidad de que vivía la pobreza de forma extrema, dejó escrito: por mí todos los cálices tendrían que ser de oro. Es decir, la pobreza te la aplicas tú, pero para Jesucristo lo mejor que tengas. Todavía hay gente que dice: ay, es que si la iglesia vendiera todo el oro que tiene, tal y cual, pues no pasaría nada, porque ¿qué vas a hacer con el oro? ¿Lo vas a fundir? ¿Y qué le haces? ¿Lo das a comer a la gente? Es una tontería. Lo tendrías que vender a otro señor que haría negocio con eso. Es mucho mejor que lo tengas en un museo o que se utilice para lo que tiene que utilizarse, que es para el culto. Pues lo que estaba diciendo, ¿no? Es un enterramiento. O sea, Jesús, el hombre de la sábana santa, probablemente Jesús, fue enterrado y es un crucificado con la mejor tela que se podía y con el tratamiento de un terreno de un rey. Qué raro, ¿no? O sea, eso se entiende si el hombre de la sábana santa es el hombre que dice el Evangelio. Si no, no tiene ningún sentido. Pequeño detalle que todo el mundo dice: no, pero yo pienso que la sábana es una pintura, ya está. Pues tú lo pensarás, pero no es. Yo recuerdo que un señor nos dijo una vez: ¿y la sábana santa no podría ser un cuadro? Y dije yo: sí, pero no lo es. Poder podría serlo, pero no lo es. Entonces, si quiere, empezamos a discutir si puede llover hacia arriba y cosas por el estilo. O sea, esto está estudiado y publicado en 27 revistas, en 27 publicaciones de revistas científicas, que esto los periodistas lo omiten siempre y reducen el tema de la Sábana Santa a opiniones. No es una cuestión de opiniones. Hay 27 publicaciones en revistas científicas, tenemos todo el elenco y se pueden conseguir, donde se habla de la física y la química de la sábana. Y ya está bien decir que esto es una cosa discutible. Será discutible, pero partiendo de lo que dice la ciencia, porque si no... Bueno, vamos casi acabando esto y ya me meto en el final. Como digo, la sábana santa no es un artefacto, no es una cosa hecha por los hombres. Tiene sangre auténtica del grupo AB, el mismo que tiene, por cierto, la hijuela que habéis visto, que si no habéis visto, ir a verla, que está expuesta aquí, que es una reliquia eucarística espectacular. Y es el mismo grupo AB que está en la sábana santa, en el sudario de Oviedo y en algunos otros milagros eucarísticos. Y lo que es la huella del cuerpo está formada por una degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de los hilos. No hay pigmento, no hay pintura, no es una imagen hecha por contacto, no es una imagen hecha por química, ¿no? O sea, por una reacción química que se ha pensado mucho tiempo por los ungüentos y tal cual, no. Esto, ya digo, daría para una charla mucho más grande, pero bueno. Sin embargo, la sábana santa se ha discutido hace un tiempo diciendo que está datada según el carbono 14 de la Edad Media. Esto, hay una cantidad de literatura explicando por qué ha podido fallar el carbono 14, vamos, de aquí a Lima. Entonces,
No puedo explicar todo eso porque repito que esto no es una exposición sobre la sábana santa, pero está claro que el inventor del método del carbono 14 moderno dijo que se había limpiado incorrectamente, y si la muestra no está limpiada correctamente, tiene necesariamente más carbono 14 que un lienzo del siglo I, concretamente un 20% más que un lienzo del siglo I, es lo que tiene la sábana de Turín. Pero eso está explicado por una serie de cosas que no puedo decir. Pero lo más grave del asunto, porque no me da tiempo, lo más grave del asunto es que en el año 2005 uno de los científicos estos del laboratorio de los Álamos descubrió que en la zona donde se había cortado para hacer la prueba del carbono 14 había fibras de algodón mezcladas con fibras de lino. Las fibras de algodón estaban teñidas para parecer lino antiguo. Era una reparación. Probablemente una monjita hacendosa que había visto que se había deshilachado la sábana de estirarla durante siglos de las esquinas, pues reconstruyeron los hilos y tal. O sea, que se hizo sobre una muestra que tenía fibras falsas, que no eran originales, y estaban teñidas para que parecieran lino, porque el lino antiguo el lino viejo es mucho más oscuro que el lino nuevo y no se puede hacer una reparación con lino nuevo. Bueno, esto nos llevaría también muy lejos. En definitiva, hay muchos motivos para pensar que la prueba del carbono 14 falló en la sábana santa, y hay uno fundamental. El sudario que está en Oviedo, y que si no habéis visto si no habéis pasado por la Cámara Santa, ahí se puede ver normalmente no se ve más que el 14 y el 21 de septiembre, que se muestra al público, y el Viernes Santo, pero allí hay una réplica que es igual que la que tenéis aquí, con lo cual podéis verlo aquí, y no se ve nada, es una tela sucia, manchada, arrugada, pero tiene una cantidad de estudios, más de 30 años de estudios detrás, y es que no sé cómo decir esto en un minuto. Pues sencillamente dijéramos que los forenses determinaron que en las manchas principales se ven las zonas de los labios y los orificios de la nariz, y a partir de ahí se ha hecho todo un estudio de cómo se estuvo colocado el sudario. El sudario se utilizó en el momento de la muerte del hombre, del sudario, probablemente Jesús, en el momento en que queda suspendido en la cruz y queda muerto, se le cubre el rostro, porque como tiene un edema de pulmón agudo y sale el líquido por la nariz y por la boca, mientras mueves el cuerpo para enterrarlo, necesitas ponerle una tela para recoger ese líquido. Eso es lo que está en Oviedo. Y últimamente, esto es una investigación que sigue funcionando. Ahora mismo tenemos a un matemático que está haciendo estudios sobre las superficies manchadas de todas las heridas que están en la sábana del sudario, todas en el mismo sitio. Una vez hemos visto cómo encaja perfectamente, y es exactamente, tiene que ser la misma persona, porque tiene las mismas heridas en todo el desarrollo de la cabeza, en las dos cabezas. Impresionante, pero es así. O sea, en resumen, la sábana santa tiene muchos visos de ser auténtica, o sea que como conclusión de esto se puede decir que no es una creación artística, que no se ha demostrado que la tela sea medieval, en contra de lo que dicen los periodistas, pero además se sabe seguro que ha envuelto un cadáver, que el hombre de la síndrome ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo, que hizo una mortaja, pero que se ha utilizado una tela digna del sumo sacerdote y con ungüentos propios de enterramiento regio del siglo I. O sea que la sábana de Turín puede ser la mortaja de Cristo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Ver lo que se ve en la sábana. En la sábana, sobre todo el negativo fotográfico, revela un hombre que está lleno de heridas, contusiones, hinchazones. Y entonces ahora nos vamos a centrar en la pasión. Es decir, por ejemplo, el rostro del negativo fotográfico, que parece muy bonito, nosotros nos hemos acostumbrado a verlo como bastante... Lo hemos asimilado. Como vemos una cruz decimos, ¿qué cruz más bonita? Oiga, ¿sabe usted que tiene un señor clavado como si fuera una mariposa? Hemos perdido la sensibilidad. O sea, te haces una corte, ¡ay, pupa, pupa, tengo pupa! Entonces, y de repente ves a Jesús clavado con clavos, que ahora veremos cómo eran los clavos, tenéis ahí unos, y nos parece normal. O sea, hace unos cuantos años, en el 2003, el catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, que es un imaginero fantástico, que se llama Juan Manuel Miñarro, pues hizo una reconstrucción de cómo podría ser el rostro del hombre de la sábana santa. Pero él mismo se dio cuenta de que si la analizas con detalle, ves que es un hombre que está martirizado de una forma brutal. Como nuestra mente es lo que hace es que simplifica o dulcifica las imágenes, porque nosotros no vemos con los ojos, vemos con la mente, nuestra mente interpreta y hacemos que sea un rostro bastante aceptable. Sin embargo, basta con subir el contraste para darte cuenta de lo que no estás fijándote. Y efectivamente, aumentando el contraste,
se pueden ver una serie de cosas impactantes. O sea, solo en el rostro podemos ver que hay regueros de sangre propios de una corona de espinas. Hay contusiones e hinchazones en la zona de la frente que la deforman completamente. Una contusión en la mejilla derecha. Una herida en la nariz, tiene el cartílago de la nariz roto, probablemente por un bastonazo, que es la mal traducida bofetada, que dice San Juan que uno de los soldados le dio una bofetada. La palabra que utiliza en griego es rapisma, que significa golpe seco, y los soldados del sumo sacerdote llevaban unas porras, como las porras de los policías, para guardar el orden, ¿no? Entonces a Jesús le dan un golpetazo que le rompe el cartílago de la nariz, nada menos, y tiene una hinchazón en el pómulo derecho que prácticamente le cierra el ojo. Entonces tiene un reguero de sangre por descarga nasal que cae de la nariz, y también pues una colada de sangre con líquido pulmonar que sale de la comisura derecha de los labios. En fin, todo esto tendría a muchísima explicación. Y luego además el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. Es decir, solo fijándonos en las heridas que se ven en el rostro, en realidad lo que estamos viendo en la sábana sería esto. Este sería el rostro del hombre de la sábana, que encaja perfectamente en todo el caso de Jesús. Algunos detalles más, por ejemplo, tiene un reguero de sangre, regueros de sangre en la frente que casualmente coinciden con venas y arterias que están en su lugar. Es decir, eso solamente puede ser si son heridas que están en su sitio, colocadas sobre una persona real, porque no se sabía nada de la sangre arterial venosa, premortem, postmortem, todo eso no se sabía hasta que se descubrió la medicina del siglo XIX, ¿no? En la cabeza, mirando la parte de atrás, la parte de la nuca, vemos que tiene en toda la cabeza unas 60 heridas punzantes, lo cual indica que no tenía un aro, sino que tenía un casco de espinas. Hemos traído una corona de espinas del tipo de espinos que se dan en Jerusalén, que es un Sisyphus spina Christi, se llama así por casualidad, no por casualidad, y efectivamente es una planta que... ¿Por qué iban a utilizarla con Jesús? Primero, porque es el único que es condenado porque se proclama rey. A Jesús, a ver, esto, bueno, lo voy a explicar un poquito porque tampoco vamos con tan mal de tiempo. Vamos a ver, cuando Jesús es presentado ante el Sanedrín, es decir, lo que era el Tribunal Supremo de Jerusalén, lo que ellos hacen es aplicar el Antiguo Testamento. El Deuteronomio dice, fijaos que es curioso, el Deuteronomio dice que si alguien se presenta como profeta y realiza milagros para demostrar lo que dice, pero se coloca en el lugar de Dios, debe morir. Esto normalmente no se dice en misa, no lo sabe nadie, ni lo dice nadie, pero es lo que dice. O sea, el Sanedrín, aplicando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, condena a Jesús. Esto nos da a entender muchas cosas que si no lo sabemos no entendemos. O sea, cuando están buscando gente para que condenen a Jesús, testigos, y entonces el sumo sacerdote le dice, yo te conmino, tú eres el Hijo de Dios, o algo así. Y entonces Jesús dice, tú lo has dicho. Jesús sabe perfectamente que eso es su sentencia de muerte, pero no retrocede ante esa situación. Y él no puede negar su existencia y dice, sí, tú lo dices. Y entonces se rasga las vestiduras, el sumo sacerdote dice, ¿y para qué necesitamos testigos? Ya ha cumplido el motivo por el que podemos matarlo, que era lo que ellos querían. Porque si Jesús moría, por ejemplo, de una flagelación, que podía morirse uno en la flagelación, pero no moría crucificado, que era lo que los judíos querían, porque el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, dice, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Una persona que muere colgado de una cruz es maldito de Dios, no puede ser el Mesías, y eso es lo que los judíos buscaban, pero ellos no pueden aplicar la crucifixión. Entonces dicen, reos de muerte, y entonces lo presentan a Pilato ya condenado a muerte, y le dicen a Pilato, condénalo. Pero Pilato dice muy bien el Evangelio, pensando que lo habían presentado por celo, ojo que se traduce celos, o sea, envidia, y no es lo mismo, por celo, es decir, por celo religioso, no quiere condenarlo, porque los romanos no se metían en las cuestiones religiosas de los pueblos dominados, ¿no? Entonces él dice, ni hablar, pues esto no quiero meterme en ese berenjenal, porque yo soy romano, no tengo nada que hacer. Pero entonces le cambian, para evitar eso, le cambian el motivo y dicen, se ha proclamado rey. Y es verdad que Jesús entra en Jerusalén gritando, Hosana el hijo de David, es decir, Hosana el Mesías, el rey de Israel. Y eso es
un motivo que para los romanos sí que era importante. Los romanos, y hablo como profesor de Derecho, tenían dos tipos de delitos. Eran los delicta y los crimina. Los delicta eran los delitos que se cometían contra otras personas. Y los crimina eran los que se cometían contra el Estado. O sea, el delito de rebelión, el proclamar, el dar un golpe de Estado. O sea, perdón por la broma, pero a Puigdemont lo hubieran crucificado si hubiera sido en tiempo de Jesús. O sea, para que os hagáis una idea, no lo hubieran aplicado pena de cárcel, lo hubieran crucificado directamente, si hubiera estado en manos de los romanos. Bueno, esto es simplemente un dato para decir que es que los delitos contra el público, o sea, contra el Estado, se consideran más importantes. Entonces, Jesús es presentado como rey, y entonces por eso Pilato entra, que es como se lo han dicho fuera, dice, luego tú eres rey. Y Jesús dice, tú lo dices. Primero intenta librarse, ¿no? Dice, bueno, tal, no sé qué, pero mi reino no es... Ojo, otra cosa que está censurada del Evangelio, dice Jesús, mi reino ahora no es de este mundo. No sé por qué el ahora lo han quitado. Porque tú vas al griego y al latín y pone clarísimamente, mi reino ahora no es de este mundo. No quiere decir que en el futuro no lo sea, pero dice, mi reino ahora no es de este mundo. Pero cuando ya le insiste... le dice, sí, soy rey, o sea, tú lo dices, y dice, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, Jesús es un tío súper valiente. Claro, dices, bueno, claro, es el Hijo de Dios, sí, pero era hombre y sufría, es decir, que sufrió todo lo indecible. Y entonces Pilato lo condena primero a flagelarlo, a ver si se reblandecen los sentimientos de los judíos y lo perdonan. Entonces lo presenta hecho cisco. ¿Por qué no puede soltarlo? Porque está condenado por el Sanedrín. Pilato puede soltar a Barrabás porque lo había cogido él y está bajo su jurisdicción, pero él no podía soltar a un reo que le habían traído los del Sanedrín porque estaba condenado y se hubiera tenido un problema político importante con el Sanedrín. Bueno, pero de momento dice, a ver si ellos se apiadan y lo perdonan, y le manda flagelar. Los instrumentos de la flagelación, hemos traído dos réplicas, lo que pasa es que estas no son perfectas porque tenían además pinchitos en las bolitas, y de tal manera que golpeaban y iban arrancando trozos de piel y de carne, que en la sábana santa, en la espalda, se han encontrado trozos de piel y de carne, a ver de dónde están, de dónde han salido, ¿no? Y tiene unos 120 latigazos. O sea, la película de Mel Gibson se pasa porque ahí ponen cuchillas y eso lo hubiera matado. Pero de todas maneras, la flagelación era una burrada. O sea, había gente que podía morir de la flagelación directamente. Y si no, a los pocos días, porque la infección que se produciría sería terrorífica. En las fotografías con luz ultravioleta de la sábana se han visto además los regueros de sangre, de suero, que no son visibles a simple vista, que demuestran que efectivamente esto es todo en la cabeza de una persona, en la espalda de una persona que estaba recibiendo una flagelación real. Además, en la zona superior de la espalda hay una serie de erosiones que podrían ser por el transporte del palo horizontal, que era lo que se transportaba de la cruz, era el patibulum. El palo vertical estaba clavado en el sitio y los reos llevaban ya los brazos atados y al llegar al lugar de la ejecución encajaban el palo vertical sobre el horizontal, le ataban los pies y ya está, mucho más sencillo, mucho más rápido y la ley del mismo esfuerzo. Pero Jesús era el único que estaba flagelado porque nunca había una flagelación sistemática y después una crucifixión, eran penas incompatibles. Así que, pues cuando llega Jesús casi al Calvario, se está cayendo, pues está muriendo, y entonces lo desatan. Y para clavarlo, entonces, como ya está desatado, en lugar de volverlo atado, que era mucho más complicado, pues lo clavan. Y ahí se ven agujeros de clavos en las manos y en los pies. Podría decir muchas más cosas, pero bueno, el clavo está colocado no en la palma de la mano, que es donde lo ponen los artistas, sino más arriba, en la zona del pulso. Y ahí entra, entre los huesecillos del carpo, entra un clavo, lo que pasa es que toca el nervio mediano, que encoge los pulgares. Entonces, una vez clavado o atado, pues le daba igual, pero clavado muchísimo peor, porque cada vez que se movía en la cruz tendría que tener un dolor horroroso. Cada vez que se movía en la cruz para respirar, porque como se dijo también, no sé quién lo ha dicho, lo he oído, probablemente el sacerdote anterior estaba hablando de la asfixia, es la muerte de cruz, es una muerte de asfixia. Si el reo se dejaba en la postura de descanso muscular, se dejaba colgar de las manos, pues se bloqueaba la caja torácica y no se podía tirar el diafragma hacia arriba, no se podía respirar. Entonces tenía que tirar de los clavos hacia arriba y estirar las piernas
que por eso se las dejaban dobladas, para que pudiera moverse un poco, para que no muriera inmediatamente, sino que se hiciera más larga la pasión. Entonces se incorporaba un poco y al apretar la caja torácica podía soltar algo de aire. Pero claro, inmediatamente volvía a la postura de descanso muscular, porque los dolores que le estaban dando eran terribles, ¿no? Es decir, como cuando te da eso que se te agarrota un músculo de esos que te hace un daño horroroso, que supongo que lo habréis visto alguna vez, o sea, no sé, me pasa alguna vez eso de que de repente despiertas con un músculo que te está haciendo un daño horrible. Pues eso, imaginaos, 3 horas, porque Jesús estuvo en la cruz unas 3 horas. Y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hasta que llegaba un momento en que no podía más y entonces moría en la postura de asfixia. Por eso dice San Juan que, viendo que ya estaba muerto, ¿cómo sabían que estaba muerto? Porque estaba en una postura incompatible con la respiración. En lugar de romper las piernas, que era la forma de que quedara en la postura de asfixia, en lugar de romper las piernas, porque ya estaba en esa situación, no hacía falta romper las piernas, y se cumple la profecía de que no le rompería ningún hueso, entonces le dan una lanzada al costado para abrirle el corazón y de esa manera que se produzca el golpe de gracia, asegurarse que estuviera muerto. Porque si no, el soldado romano pagaba con su vida. Es decir, ¿cómo sabemos que Jesús estaba muerto? Hombre, porque había 4 tíos que se jugaban la vida si no moría. Es decir, que esto es una cosa, los primeros que estaban interesados en que Jesús estuviera muerto en la cruz, y eran los romanos, y eran profesionales. O sea, es decir, hay gente que dice, no, es que Jesús, pues lo metieron en el sepulcro y a la fresca del sepulcro, y teniendo en cuenta que le habían puesto unos ungüentos que curaban las heridas, pues entonces salió por su propio pie. Le hizo a los soldados de la puerta, y entonces aquellos se fueron corriendo. O sea, pero ¿cómo se dicen tantas tonterías sin ningún tipo de justificación? Pero es que, oye, publicar es fácil y gratis, ¿no? En fin, y ahora en internet no necesitan ni pasar a papel, pero aquí se dicen las cosas que se dicen. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, que el hombre de la sábana, como en el caso de Jesús, tenía que, murió realmente como para estar desesperado, y en vez de eso se calla y habla como cordero llevado al matadero. Los clavos en los pies sí que mantienen la misma posición propia de un crucificado. Lo que pasa es que probablemente tiene 2 clavos. Aquí, si os dais cuenta, hay 2 agujeros, hay 2 regueros de sangre, uno más bajo y otro arriba. Curiosamente, hay una vidente, yo no soy muy de videntes, pero hay una vidente que dice que le clavaron el pie derecho, que era el que estaba debajo, con un clavo, y después pusieron el otro encima y clavaron con otro clavo los 2. Esto os parece lo que se ve en la Sábana Santa. Eso, no hay un estudio profundo sobre eso, pero podría ser perfectamente. Lo que está claro es que no tenía los 2 pies uno al lado del otro, como se imaginan los bizantinos, sino como se ve en esta otra imagen, que es una que veremos ahora enseguida, que es una de las que hizo Miñarro. Y el último golpe fue, como digo, con la lanza. En la lanza, normalmente el corazón está hacia la izquierda, pero los soldados romanos aprendían que, como el enemigo se protege la zona del corazón con el escudo, sabían dar una lanzada que producía la muerte automática por el lado derecho, que era el que se utilizaba para defenderse, por tanto era el que se quedaba libre, ¿no? Y efectivamente, así es como está en la sábana. Parece que está en el izquierdo, pero hay que pensar que la imagen de la sábana es como un negativo, como una imagen especular, ¿no? Es decir, cuando tú abres la sábana, pues la parte de la derecha aparece a la izquierda. Y eso es lo que ocurre con la herida del costado. Y en los museos vaticanos existe una escultura que se llama el galo moribundo, donde se ve claramente que tiene una herida, un galo, exactamente en el mismo sitio, de la misma forma, porque eso era algo que los soldados romanos sabían hacer. Por tanto, es una lanzada dada por un profesional romano. En definitiva, el hombre de la Sábana Santa muere así. Es decir, este es un Cristo que el profesor Miñarro hizo para una cofradía de estudiantes de la Universidad de Córdoba, que le plantearon el récord de hacer, el reto de hacer la primera escultura que se ajustara 100% a lo que se ve en la Sábana Santa. Y evidentemente pues hay 3 cosas que aquí son añadidos para que se vea claro que es Jesús. 1, tiene el titulus crucis arriba, que era un documento jurídico que ponía la causa de la condena. Cuando Pilato dice lo escrito, escrito está diciendo una cosa que jurídicamente tenía que ser así. Es decir, la causa de la condena era Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sabéis por qué? Esto no lo suelo contar más que a los que vienen al Centro Español de Sindología, que se lo cuento porque tengo más tiempo. Pero ¿sabéis por qué los sacerdotes reaccionan bloqueados cuando ven que ha puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos? Pues porque en el texto
que por cierto estaba escrito de derecha a izquierda. Tenemos una réplica del Titulus Crucis perfecta ahí, o sea, en la exposición esta de la esquina. Podéis pasar durante el día de hoy, no hace falta que os amontonéis ahora porque sois muchos, pero podéis pasar luego, lo veis. Pues en ese Titulus Crucis, las 4 iniciales de las 4 palabras, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, normalmente se ponen en latín para no poner todo el texto y son INRI. No hagáis como aquel que fue a una joyería y pidió un crucifijo marca INRI. Pues no, ya se ve que eso no es la marca, ¿no? O sea, eso es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos en latín. Pero si en vez de poner en latín ponemos las mayúsculas en hebreo, lo que pone es Yahvé, o sea, Dios. Los judíos eran muy partidarios, o sea, muchas veces hacían textos escritos ocultos poniendo solo las mayúsculas. Es decir, mejor dicho, las mayúsculas eran las que había que leer y había un texto oculto, ¿no? Bueno, eso es un criptograma. Pues si se lee como si el INRI fuera un criptograma, lo que pone ahí es Dios, Yahvé. Por eso los sacerdotes dicen, no pongas Jesús Nazareno de los Judíos, este ha dicho que es el Rey de los Judíos. ¿Por qué? Pues es lo mismo. No, porque cambiaba las mayúsculas y entonces no ponía. Para ellos era gordísimo que encima de la cabeza de Jesús pusiera Dios. Anda, otra cosa que no habéis oído nunca, ¿no? Pero esto me lo contó un judío converso. Ustedes no se enteran de lo que tienen delante, y tienen razón. Muchas veces no nos enteramos. Y los católicos ahora somos una porquería de flojitos. No nos enteramos de nada, no profundizamos en nada, no sabemos nada. Y luego vamos opinando, esto es una cosa de curas, esto, O sea, perdón, que tú no sepas algo no quiere decir que nadie sepa. Hay gente que sabe. Bueno, pues como estaba diciendo... El hombre de la sábana santa, espérate que tiene que pasar, eso es, la fotografía. El hombre de la sábana santa muere ahí. Se le ha puesto el INRI, reconstrucción, se le ha puesto la corona de espinas, que probablemente no la tenía en la cruz, porque como lo vistieron y lo desvistieron, pues luego al vestirlo otra vez no podían poner la corona de espinas. Le han puesto un taparrabos, porque normalmente la crucifixión era completamente desnudo, porque precisamente para los judíos la desnudez era muy violenta y por eso precisamente cuando tratas de humillar a una persona lo primero es dejarlo en pelotas, o sea, literalmente eso es lo que se hace, ¿no? O sea, en definitiva, la muerte que se ve en la sábana santa es punto por punto la muerte de Cristo. Por tanto, si no fuera la sábana santa auténtica, es igual, porque nos están diciendo cómo murió Jesús y lo podemos saber perfectamente. Entonces, ahí tenemos a lo que Jesús murió por ti y por mí. Y claro, pasamos corriendo, damos por supuesto todo el mundo sabe algo, nadie sabe nada. Bueno, pues esto ahora lo unimos con lo que hemos dicho antes. ¿Qué es la misa? La misa es el mismo sacrificio de Cristo, el sacrificio de la nueva alianza instituido por Cristo en la última cena y que Jesús había anunciado. Como se ha dicho antes y me ha encantado oírlo, el Padre Santiago lo ha dicho, cuando Jesús plantea que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, y los judíos le dicen, pero ¿cómo puede este darnos a beber su sangre y a comer su carne? Eso es canibalismo, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. O sea, más claro agua. Jesús anuncia antes de que lo haga que va a dar de comer su carne y su sangre. Por tanto, no es un símbolo. Y causa tal escándalo que se le van los apóstoles, se le van muchos seguidores. Y Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? Y le dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero, es decir, ¿a dónde vamos a ir, no? Pero Jesús les dice, ¿también vosotros queréis ir? Fíjate qué fácil hubiera sido decir, oye, no, que estoy hablando en símbolo, es símbolo, como piensan los protestantes, que han traducido mal, aposta, lo que dice el Evangelio, y en vez de decir esto es mi carne, esto es mi sangre, dice, dijo Jesús, esto representa mi carne, representa mi sangre. Eso no está en ningún documento antiguo, mentira. Y cuando tú modificas una cosa que sabes que no se puede modificar para que te encaje con tus pensamientos, mal asunto. Es tan fuerte que no somos conscientes de eso. Es decir, en la Eucaristía es Cristo mismo, vivo y glorioso, verdadero y realmente presente. Lo que pasa es que de forma sacramental. Jesús ya ha muerto una sola vez y no muere más. Pero todas las Eucaristías nos colocan en el Calvario.
Por eso tú no puedes estar en el Calvario. La vida es una fiesta para... O sea, per l'amor de Déu, que diríamos en Valencia, ¿no? Per l'amor de Déu. O sea, esto es el colmo. O sea, esto, hemos perdido el norte. Entonces, cuando el sacerdote cita las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, está hablando en persona Christi. El sacerdote no preside nada. El sacerdote es Jesucristo haciendo como si fuera el propio Cristo y poniendo las palabras que Jesús pronuncia a través de él. No nos hemos enterado, pero es que es eso lo que se ha dicho. El origen de este encuentro es que de repente el 60% de los católicos de Estados Unidos no cree que Jesús esté presente en la cruz. ¿Y eso cómo hemos llegado a eso? Hemos llegado porque hay mucha gente que no pasa y se pone de rodillas cuando pasa delante del sagrario, porque hemos vulgarizado y hemos hecho de un rito sagrado, lo hemos hecho una fiesta, y eso no puede ser, y no vamos a ningún lado haciendo lo que estamos haciendo. Y claro, es que la gente se aburre. Pues la gente se aburre porque no sabe dónde está. Yo en el Calvario, y si voy al Calvario todos los días, me pongo y me uno a Jesucristo en su sacrificio, que fue una verdadera bestialidad. Y que nadie hubiera muerto por mí haciendo eso, salvo Jesús. Vamos, yo si esto lo sacáis como conclusión, que no se puede seguir como seguimos hasta ahora, yo me doy por satisfecho, ¿no? Cuando Jesús ordena a los apóstoles hacer esto en memoria mía, memoria, por cierto, no es recuerdo, memorial es un recuerdo que actualiza el hecho. Lo que pasa es que también hemos vulgarizado la palabra y le hemos quitado el significado. En la misa se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, nos conectamos como si estuviéramos conectados, yo qué sé, por vía internet o algo así, al Calvario. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que actuar? Tenemos que actuar en consecuencia. Recibimos a Cristo y lo tenemos que recibir dignamente. Por eso, y ahora sí acabo, dice San Pablo a los Corintios, en la primera de Corintios 10, 16, 17, ¿el cáliz que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Pensad que él estaba escribiendo para gente que veía lo que era una Pascua judía y dice, no es la comunión con la sangre de Cristo, ojo, no es, y el pan que perdimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, ojo que la Pascua ya no es lo que era, que la Eucaristía va mucho más allá de la Pascua. Y ahora se intenta hacer lo contrario. Y un poco más adelante dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y esto es muy fuerte, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, es decir, sin saber lo que está haciendo, come y bebe su propia condena. Ay, no me diga usted, pues si yo comulgo y yo me confieso con Dios y oye. O sea, si tú tienes un amigo y le has ofendido, él tendrá que decirte cómo te perdona. No, pues yo es que como yo se lo digo a mi suegra y entonces ya quedó... No, perdona. O sea, tú no puedes... O sea, Jesús dice, a quien le perdonéis los pecados serán perdonados y a quien les retengáis los pecados serán retenidos. Concede ese poder a los apóstoles y por tanto a los obispos y a los sacerdotes. Entonces... No, pero es que yo, pues como no mato ni robo, no matas ni robas, pero haces otras cosas que no deberías hacer. Pero luego me harto de ver porno, hago no sé qué, tal igual, y no pasa nada. Oye, que no, que estás en pecado mortal. Es que yo voy a misa cuando me apetece. Oye, que es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y es pecado mortal. Ay, eso no se dice porque ¿cómo vas a excluir a nadie? Si aquí caben todos. Sí, caben todos, pero pecadores y arrepentidos. Pecadores y arrepentidos. Es decir, como dice San Pablo, que es lo más fuerte que se ha dicho nunca, y lo dice San Pablo, quien come y bebe sin estar preparado, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Es decir, que en caso de duda, al confesionario. Hay que matar a los curas a confesiones. Y aquí tenéis un montón de confesionarios rellenos. O sea, pues... si alguien tiene duda, antes de comulgar, mejor que no comulgue. La obligación de la Iglesia es una vez al año, pero lo que hay que hacer es poder comulgar todos los días, claro que sí. Pero es que yo me pego tortazos continuamente, pues te vas continuamente al cura, que el cura está para eso, si es que no hacen otra cosa, hombre, más que administrar sacramentos, digo yo. Bueno, hay curas que hacen muchas cosas, pero ya me entendéis. O sea, están para eso, o sea, no están para administrar la parroquia de no sé dónde, eso lo puede hacer un laico. Lo que tiene que hacer un cura es confesar, dar la comunión, aplicar los sacramentos, ya está bien, porque tenemos mucho funcionario y poco cura. Bueno, ya está, que ahora ya sí que ya me van a matar. Pues señores, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. Yo simplemente deciros
deciros que el Centro Español de Sismología, yo soy de los más mayores, o sea, yo tengo un presidente adjunto que tiene 22 años, es decir, que el que quiera profundizar sobre esto, saber, estamos necesitando manos para gente que suba vídeos, en fin, hay que extender esto por el mundo, porque la gente no lo sabe. Entonces, si alguien quiere ayudar al Centro Español de Sismología, tenemos una sede en Valencia, pero estamos en toda España. Y bueno, haced una foto de la pantalla y tenemos Instagram, Facebook, YouTube, en fin. Bueno, pues eso, muchísimas gracias.